¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Un gusto saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Fuentes Confiables. Una edición más de nueva cuenta con un tema central que es Venezuela. Obviamente estaremos hablando un poco acerca del estado de la Unión del presidente Donald Trump, pero mayormente estaremos tocando el tema Venezuela. Como siempre le recuerdo, este programa está siendo grabado. Si al momento de ser emitido algo ha cambiado o ha habido un nuevo desarrollo, no crea que en esta mesa se está desinformado o desactualizado. Simple y sencillamente que esto se ha grabado días antes de su emisión. Lo mismo es recordarle que la emisión los domingos a las 10 de la mañana, pero si usted no puede verlo, el lunes a las 11 de la mañana hay una repetición. Así que vamos a entrar de lleno con el tema de Venezuela, pero quiero presentarle antes a mis invitados de esta mañana. Antonio Delgado es periodista venezolano, reportero del Nuevo Herald, fue editor de economía del 2008 a 2010, América Economía, además editor de New Link y editor de la agencia de noticias Reuters. Antonio, bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí. Zairena Barbosa es periodista venezolana, directora de producción y programación de Actualidad Radio 1040 AM, es directora de las estaciones AM y FM de Actualidad Media Group. Zairena, bienvenida. Gracias por invitarme. Gracias a ustedes. Guillermo Escalzi, usted lo conoce muy bien, periodista peruano, corresponsal de la Casa Blanca. Durante mucho tiempo trabajó en Univisión, también Telemundo, NBC. Actualmente es colaborador de diferentes medios como periodista y analista político. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. A ver, iniciamos con el tema de Venezuela. Hoy por hoy el tema central es ayuda humanitaria, ¿no? Como que todo se ha centrado en eso y todo se ha estancado en eso también. Digo estancado en el sentido de que la postura del régimen de Maduro ha sido clara, hasta visualmente, ¿no? Guarimbeando en la frontera, al buen estilo de las guarimbas, ¿no? Poniendo 3 contenedores, bloqueando el paso precisamente de la frontera con Cúcuta. La ayuda internacional llegando, centro de acopio, pero con temas tan delicados como, por ejemplo, los medicamentos y las condiciones en las que estos deben de estar, refrigeración, etcétera. Juan Guaidó anuncia 3 pasos. La recolección, ¿no? Después, hasta llegar a un tercero que parece que está muy lejos, que es la entrada. Yo les pregunto, esta tensión que se ha generado con la ayuda humanitaria y este freno que hoy vemos, ¿podría ser parte de una estrategia? Y se ríen, ya sabes por dónde voy. No, a ver, Antonio, ¿podría ser parte de una estrategia? No. Bueno, yo te voy a dejar para que tú expliques, pero yo creo que sí es una estrategia, pero en este momento lo que estamos viendo es que, y lo está viendo el mundo, estas imágenes de los contenedores bloqueando el puente se vieron alrededor del mundo y la gente está viendo de que esto es lo que está dispuesto a hacer Nicolás Maduro para permanecer en el poder. Estaba esta tarde participando en un conference call con Kimberly Breyer, que es la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para América Latina, y ella decía que esto es uno de los actos más inhumanos en la historia moderna. Se le está negando medicina urgentemente necesitada por millones de venezolanos, se está negando la entrada de alimentos que están necesitando millones de venezolanos, y esto es lo que está quedando en manifiesto. También hizo un llamado a las Fuerzas Armadas venezolanas para que permitan que el ingreso de esta ayuda humanitaria, abogando, recordándoles que ellos tienen familia, que también está padeciendo igual que ellos, y en esencia lo que podría tratar de estarse buscando en este momento es un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas, lo cual es en este momento difícil de pronosticar si va a suceder o no. Sí, depende. Hablamos de si es o no una estrategia. La respuesta del gobierno ilegítimo, del usurpador, del régimen, o cómo se ha llevado hasta ahora a nivel político interno e internacional todo el desarrollo de lo que es la conformación de los países de apoyo y la coalición. Yo no había visto hasta este momento conocido, y mira que hemos buscado documentación porque uno cuando trabaja en un medio yo creo que tiene un compromiso con la comparación con ejemplos, y no hay nada hasta este momento que tenga un punto de comparación, que sea de alguna manera cercanamente parecido a lo que está ocurriendo en Venezuela. Jamás, no hay precedentes. Primero, ¿por qué? Porque es una decisión que se tomó en un país que viene causando un problema hemisférico hace ya en crisis por lo menos 3-4 años, hasta llegar a un punto en donde la comunidad internacional presenta primero la solución, que es desconocer a una persona porque constitucionalmente violentó una regla, y segundo, reconocer a otra porque constitucionalmente se apoya en ella. De ahí en adelante pareciera todo muy construido,
porque se ha dado además un paso ha llevado al otro, pero es que es lo que tiene que ocurrir. Entonces yo entiendo cuando mucha gente le pregunta a uno, ¿y esto es parte de una estrategia? En diciembre no lo teníamos ni siquiera cercano, nadie en diciembre, hace mes y medio, 40 días pensó que pudiéramos llegar a esto. Entonces no fue parte, no es parte de una estrategia. Que todo un paso ha llevado al otro, sí, tienes toda la razón. Que la ayuda humanitaria ahora nos permite, además, adelantar que los próximos pasos serán, uno, que siga llegando, dos, que se organice, que los delincuentes que están todavía en la parte de del gobierno del poder y la violencia, que es lo que tiene Maduro y sus secuaces, vayan a reaccionar también, que internacionalmente vaya a tener el caso Venezuela como el problema más grande del hemisferio en los últimos 50 años, también se va a dar, pero es que es algo que lo hace atípico, todo se da casi que una estructura planificada y ya tú lo sabes que va a pasar. Además es abierto, todos los medios han tenido la oportunidad de ver el minuto a minuto de cómo se ha desarrollado esta situación desde enero 10. Desde antes de enero 10 que le dijeron, ese señor no se puede reelegir porque fue parte de un proceso viciado que no es legítimo. Lo hizo, estaba ya anunciado. Entonces todo lo que se ha dado ha venido siendo anunciado, pero es que no es planificado per se. Ya te digo, yo misma me he hecho una pregunta, ¿será que nosotros estamos formando parte como medios? Y esa es la parte de compromiso con la verdad, de una estructura que ya está montada, preplanteada. Oye, no, en diciembre yo no tenía idea que esto iba a pasar. El año pasado, en noviembre, no teníamos idea que esto iba a pasar y lo que estábamos hablando era de la crisis que significaba un venezolano cruzando la frontera entre Venezuela y Colombia con una mochila cargada de dolor, de hambre, de desesperación, de miseria y de un mundo por salvar, arriesgando una vida, arriesgando su vida en un trayecto, pero salvando la vida de cualquier tipo de violencia, hambre y miseria en su país. Eso era lo que teníamos hasta los primeros días de enero. Yo no creo que eso sea algo que haya sido parte de una estrategia, solo por esas razones. No sé qué piensan ustedes. Guillermo, ¿cómo es? Bueno, yo pienso que sí ha sido parte de una estrategia, pero te voy a hacer una diferencia entre una estrategia planeada. Esta no fue una estrategia planeada, esta es una estrategia aglutinada, se aglutinó. Es como cuando pones tú la gelatina en agua y de pronto se aglutina. Esto es lo que está ocurriendo. Hay una aglutinación de apoyo a Guaidó en toda la América, excepto, discúlpame, los países que ya conocemos, a los cuales se ha sumado Uruguay, que me sorprende tremendamente. ¿Pero por qué me dices por México? No. A mí, yo lo dije muy claro, ¿no? Esa es la postura de López Obrador. Es la postura de López Obrador, por supuesto que sí. Es una estrategia aglutinada. Tiene una gran ventaja. Es la acción no violenta que se requería en el momento. Es una acción de no violencia, el ir a poner víveres en la frontera de Cúcuta, víver sobre víver, sobre víver, sobre víver, sobre víver, que se alce ahí sí una pared en la frontera entre Colombia y Venezuela. Porque te voy a decir, se llamará Nicolás, pero para ponerlo en argentino, Nicolás ni dejas colar, pero él no puede evitar que se cuelen. Se está colando toda la gente por el puente a Cúcuta, tú te das cuenta, y eso eventualmente va a hacer que caiga el dique de la ayuda que se va sumando y ingrese. La situación del señor Maduro es insostenible. La inflación al nivel millonario que tiene, que hace que una cosa que el día de hoy vale 1.000 bolívares en la mañana, 10.000 bolívares al mediodía y 100.000 bolívares en la noche, es insostenible. Eso quiere decir que la economía ha quebrado. La única manera de hacer negocio real en estos momentos en Venezuela es el trueque. Es lo único que no va a cambiar. Yo te doy una media y tú me das un pan. Te doy 2 medias y me das 2 panes. Pero el dinero en sí, es la situación de Alemania en la época previa a la subida de Hitler no tiene nada que ver con la situación en Venezuela. Es increíble. La situación de Venezuela es crítica. Yo te puedo decir que no hay manera alguna de que este señor se quede en el poder. La única salida que tiene él es
la de montarse en un avión e irse a su exilio dorado. Que sería principalmente que Cuba, ¿no? Sería una de las opciones, creo yo. Hay como Porque dice, en Rusia como hace dice mucho Guillermo, frío, no creo que le guste. yo no creo que le importe mucho, pero está, mira, Rusia, Norcorea, Osetia, que vinimos a conocer que es activamente político. Turquía ahora, que le están financiando a pesar de las sanciones. Si le Bolivia gusta el mundo o Cuba. islámico. Sí, Si claro, le gusta, o Cuba, también. tiene 6 opciones. Ahora, ¿usted les ha puesto a pensar de estos personajes que coincidimos todos contigo, querido Guillermo? No hay forma de salvarse y de mantenerse en un desgobierno como se ha venido planteando. Nicolás Maduro llegó a su fin, todo lo que es el régimen, que nos cueste trabajo entender que falta todavía unas horas. Más, unas horas menos, y que sintamos en este momento que entramos en una especie de tiempo suspendido en el espacio donde no sucede nada, forma parte de todo eso que estamos discutiendo, si hay algo planificado o no, porque como se está, si podemos recoger las palabras de Guillermo, aglutinando todo en un solo espacio, de repente es que no se ha creado la molécula capaz de pegarse en este momento, pero se va a ir creando en la medida en que todo vaya fluyendo. Entonces puede estar planificado, yo no sé, parece también armado. A la larga, que lo que tenemos en este momento ya nos hace ver, fíjate, y nos hace entender claramente que no van a durar en el poder, ellos no van a tener más el poder, ya todo el mundo tiene la certeza. Y esos son facts que podemos analizar nosotros, por lo menos en la última semana. El hombre lo único que puede esperar ahora es a salvar su vida. Y salvar su vida si es que sale a tiempo, porque si no le va a pasar lo que le ocurrió al duce Mussolini y su querida Clara Petacci, Eres que el los segundo, colgaron. Sí. Eres el segundo que me hace esa referencia de Mussolini. Me la dio Enzo Scarano. Sí. Enzo Scarano me lo dijo esta semana me lo dijo. Yo creo que ellos son tan malos y tan monstruos como tan cobardes. Y no van a asumir el riesgo de sacrificar la vida por un despropósito que fue hacer una tragedia de 34 millones de personas, de la vida de 34 millones de personas, y además ceder el territorio venezolano a los grupos terroristas internacionales, Hezbollah, Hamas, los guerrilleros de la FARC, de ELN, servir como un puente estratégico, geográfico para el narcotráfico. O sea, hicieron de Venezuela el paraíso donde se reeditó en este momento, en esta etapa de la vida del mundo, lo que es la delincuencia organizada internacional. Y, honestamente, yo creo también que es gran parte de lo que motiva a Estados Unidos y todos los países de la coalición a apoyar terminar de sacar el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Voy a marcar pausa, pero antes de la pausa, el plantear, porque esta es una sensación muy interesante, es como si la ayuda humanitaria al momento de entrar va a hacer que se vaya Maduro. Y me parece que hay que ubicar a nuestra audiencia y ubicar a nosotros mismos que esto no es una realidad. O sea, entrando la ayuda humanitaria no quiere decir que va a salir Nicolás Maduro. Y Fernando, yo difiero un poco. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, regreso para escuchar, ¿te parece? Qué interesante. ¿Sí? Sí. Los dejamos más picados así. Sí. Hago una pausa, regreso y seguimos analizando el tema. Antes de ir a la pausa me dice Antonio Delgado, yo difiero. Sí. No supe de qué ni con quién. Me imagino que la opinión de Zairena y de Guillermo, pero bueno. Yo he estado viendo el tema militar desde hace ya bastante tiempo. Y aquí la gran pregunta es, la pregunta clave es, ¿va a perder Maduro el respaldo de las armas que lo sostienen? Porque no le queda más nada. Él perdió ya la población, ya perdió la comunidad internacional. Le queda, y ha perdido gran parte del ingreso, pero todavía tiene. Y lo que queda acá es que a él lo está manteniendo la policía secreta, el SEBIN, la policía secreta militar, y algunos elementos dentro de las Fuerzas Armadas que le garantiza la presencia de la Guardia Nacional. Y te agrego ahí Cuba. Cuba. Y por supuesto, el aparato de inteligencia cubano que G2 está metido ahí. que mantiene dentro de las Fuerzas Armadas todo el mundo vigilado. Y eso, en Venezuela ha habido varios intentos de levantamientos que han sido fraguados precisamente por la inteligencia cubana. Todos estos elementos están ahí presentes y yo quiero creer, igual que ustedes, y yo sé que la hiperinflación
tiene a la gente muy mal. Este año va a ser peor que el año pasado. La gente no está comiendo, no hay medicinas, es un desastre lo que está pasando en el país. Pero la pregunta es, ¿puede este aparato sobrevivir esta situación? Y la pregunta es, al final, ¿puede Maduro seguir alimentando con dinero, garantizando que estos generales van a seguir viviendo como han estado viviendo? Dentro de todo lo que hemos estado viendo, ha habido un esfuerzo por parte de Guaidó, ha habido un esfuerzo por parte de Washington por tratar de convencer a los militares, este es el momento de dar el paso, esto se está cayendo, te vas a quedar tú con la papa caliente, o le das la espalda a él, o al final ustedes van a pagar el precio de esto. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que tiene este grupito que sostiene a Maduro en este momento? Ya tiene inmunidad, que es lo que está ofreciendo la oposición, pero ya la tiene. Tiene en este momento garantizado esta gran masa de dinero que viene del narcotráfico, viene del contrabando de gasolina, que viene del trata de blancas y viene todavía del petróleo. Y de la explotación del arco minero. El arco minero. Las sanciones contra PDVSA buscan afectar eso, y habría que ver si efectivamente lo que va a tratar de hacer el régimen de vender eso a China va a ser parado. Y yo en este momento, si estuviera en Washington, una estrategia en este momento sería hablar con los chinos y tratar de decir no compren ese petróleo, y al resto de los países decirles no compren ese petróleo, porque lo que estamos tratando de hacer es cortarle esa garantía de ingreso a esta pequeña cúpula que está manteniendo Maduro en el poder. Creo que estamos hoy mucho más cerca de ver este escenario, pero yo no sé qué tan cerca estamos, y por eso que tengo algunas dudas de si la pregunta va a sobrevivir esto Maduro o no. La verdad es que en este momento yo no sé. Yo coincido nuevamente en que no sobrevive a esta etapa, y que la ayuda humanitaria es básica, sí, y que la decisión del TSJ legítimo, que tiene que sesionar en Washington, forma parte de lo que es el inicio de cómo se va cómo se estructura esa posibilidad del ingreso de la ayuda humanitaria a través de la autorización del ingreso de fuerzas militares conjuntas, porque no te olvides que eso siempre se marca de esa manera para permitir el apoyo. Si el presidente de la Asamblea Nacional, que es el presidente Guaidó, lo autoriza o lo solicita, forma parte de la estrategia. ¿Tú sabes qué pasa? Es que después que tú tienes cuántas personas muriendo a la semana, cuántas personas que todo el día no saben si sobreviven, y los enfermos de diabetes, cuando la ayuda le llegue a los enfermos de diabetes, cuando la ayuda le llegue a los centros que tratan a las personas, cientos de miles de enfermos en Venezuela, los que padecen cáncer, cuando la ayuda le llegue a los niñitos que son trasplantados, cuando hoy por hoy hay 20, nosotros tuvimos en la radio hoy un testimonio que hablaba de una chica que de 19 años, que cuando tenía 15, de 20 años, que cuando tenía 15 perdió tenía lupus y perdió los riñones, el funcionamiento de ambos riñones. A los 15 años se vio en la necesidad de recibir un órgano trasplantado, fue su mamá. Ella nos contaba, con una voz además muy dulce, que no pareciera que estuviera pasando por la tragedia que está pasando, ¿no? Que ella pensaba que lo peor que le podía pasar en la vida era tener que necesitar la donación de un riñón, y que ya después de haberlo conseguido y sobrevivir a eso, ella pensaba que pues la muerte no la tenía cerca, pero que hoy se ve con la triste realidad de enfrentar que no es porque ya no le sirvan los riñones o porque no consiguió un donante, sino porque no tiene la forma de hacerse una diálisis, o porque hace 2 meses, 3 meses que viene convulsionando porque esporádicamente puede tener los medicamentos inmunosupresores necesarios a diario para todas las personas trasplantadas. Cuando la ayuda humanitaria comienza a entrar y le empieza a llegar a esa gente, Maduro no sobrevive. Yo no sé si de allá en adelante, ¿qué es lo que hace Maduro y sus secuaces? Dominar el uso de la violencia. Yo no sé cuál es el panorama. Pero las armas siguen estando, o sea, no podemos dejar a un lado que las armas siguen estando, sea como sea, del lado del régimen. A Maduro no lo salva ni Cuba, ni los cubanos metidos en el ejército lo van a salvar, porque ni en Cuba ha sobrevivido el comunismo a rajatabla. El comunismo a rajatabla tipo Mao, tipo Stalin, murió. Y en Cuba también ha muerto. Ahí lo que están tratando de hacer ahora es mantenerse con la boca
Respiran un poquito. Son Como un como- tubito. son un régimen Como un son un tubito. régimen parasitario. Lo que está ocurriendo en Venezuela en la actualidad, la única respuesta que podría dar Maduro para salvarse es imponer un régimen estalinista en el cual hayan dos sociedades. Una sociedad pequeñita para el ejército. Yo me acuerdo cuando estuve en la revolución de Nicaragua que tenían la diplotienda. Le llamaban diplotienda, donde podían ir la gente con dólares a comprar sus cosas, y ahí estaba la cúpula. Entonces habrá la diplotienda en Caracas para que vayan los militares con dólares a comprar sus cosas mientras el resto del pueblo se muere. Pero imagínate tú que se llegue a ese extremo. No va a ser posible. Cuando Maduro tenga que empezar a pagar con pan, pollos y papas a sus militares, entonces se muere y se cae todo. Los cubanos lo único que pueden hacer ahora es salvar su pellejo allí. Yo le pregunté a de esa gente muy valiosa que trabaja aquí en Miami, que forma parte de un excelente exilio cubano, que ha aprendido de esto hace mucho más tiempo que nosotros, que pensaba de todo esto. Yo cuando salió lo de la amnistía y le dije, oye, amnistía a Maduro, y me dijo, ay, querida amiga, yo te voy a decir algo, los cubanos no permiten un débil dentro de sus filas. No ha habido todavía un presidente comunista que sobreviva a una situación como esta, no lo hay. Ellos le hacen el favor. Esa fue su respuesta. Y con respecto a... Ellos mismos le hacen el favor. Ellos mismos le hacen el favor. Pero- Ellos mismos, y hay muchos ejemplos. que Sí, podemos los hay, citar, claro. Y seguimos, en la medida en que Guillermo habla, me sigo acordando, por ejemplo, ¿no sobrevive Maduro después de la ayuda humanitaria? Claro que no sobrevive. ¿Y con qué le va a pagar? ¿Con pollos? Porque acuérdate que ya no van a tener el dinero que tenían del petróleo después de que Estados Unidos sancionó todo. Pero fíjate, aquí es el ángulo está enfocado a un tema económico, al cortar el flujo de capitales, que es lo que se haría, por ejemplo, con los carteles del narcotráfico, ¿no? ¿Cómo poder copar a un cartel de narcotráfico? Cortan el flujo de capital. Sí. Y con el flujo de capital se cae, ¿no? Ahora, en el otro ángulo está la postura, por ejemplo, de Ledesma, con una intervención militar, con una misma estipulada responsabilidad de proteger. Y cuando yo les decía al inicio del programa, esto será una estrategia, me parece que la intervención militar que se piensa puede existir está en el pretexto de la ayuda humanitaria. ¿A qué me refiero? La comunidad internacional ha dado los pasos necesarios, como una reunión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para hablar del tema de Venezuela. La ayuda humanitaria por parte de una coalición de países que está llevando la Cúcuta. La disposición de entregarla, el impedimento del régimen de Maduro de hacerlo. ¿Qué sigue? Pero es que todo La eso responsabilidad de proteger. Exacto. La responsabilidad de proteger permite, en los acuerdos internacionales, en el ámbito internacional, la intervención militar. La avalancha a Cúcuta. Nicolás ni dejas colar, pero él no puede evitar que se cuele la avalancha a Cúcuta. Pero mi pregunta es, esa va a ser Guillermo, la marcha de Gandhi al océano. ¿pero va a ser eso o va a ser una intervención militar? Justificada, muy justificada, digo yo, con el impedimento de una entrada de ayuda humanitaria. No se van a necesitar. La intervención militar la van a hacer los propios militares venezolanos adentro. Y los militares cubanos van a salir para salvar Antonio su no está de pellejo. acuerdo, le vine acá. Yo quiero creer en esto. Yo lo que pasa es que creo que este es un régimen muy perverso. Creo que este es un régimen completamente. que al final, más que un régimen totalitarista socialista, lo que es un sindicato criminal. Y esto es tener el Chapo Guzmán, tener a Pablo Escobar gobernando un país y pensar que esto va a ser... Y además, perdón, bruto. Un Chapo Guzmán, Pablo Escobar, bruto. Creo que la oportunidad que tuvo la Fuerza Armada, los integrantes de la Fuerza Armada, de darle un golpe de Estado a Maduro, se ha perdido con el correr del tiempo. Creo que esta gente está muy intervenida. Creo que el último golpe serio fue el año pasado. Se está organizando algo para este año y fue totalmente controlado. Y el aparato de inteligencia cubano ha sido muy efectivo en poder neutralizar todos estos elementos. De manera de que todo lo que ustedes dicen aquí es verdad. Yo lo que estoy es quizás sobreestimando, digamos, o tengo una alta opinión de la capacidad de este régimen de poder controlar esta situación. Yo creo que está ahí. Mientras no se termine de totalizar o parar el flujo de dinero, el petróleo,
parar el narcotráfico y evitar que esta gente siga obteniendo dinero, yo creo que Maduro puede contar con los elementos de sostenerse. La injerencia humanitaria, la intervención humanitaria por parte de Estados Unidos y otros países podría ser el único elemento que, en mi opinión, podría dar ciertas garantías de ver un escenario, un desenlace como este. Déjenme marcar pausa. Sí. Coincido mucho contigo. Aquí hay algo que creo que se nos olvida. En el escenario de un régimen dictatorial, con las operaciones financieras, el flujo del capital se podría cortar. Pero cuando aquí lo que hay es un régimen criminal que tiene dinero del terrorismo, del narcotráfico, del tráfico de oro, es como se corta ese flujo. Ese flujo, hoy por hoy, sigue llegando a Maduro. Le pueden tocar, como ya lo ha hecho Guaidó, como ya lo ha hecho Estados Unidos, controlar, ¿no? ¿A través de qué figura pero todo este tráfico ilegal, toda esta estructura ilegal de carteles del terrorismo, del tráfico de armas, de lo que se te ocurra ilegal, ¿cómo se controla? ¿Cómo se puede frenar eso? Ese capital sigue llegando. ¿A través de qué figura financiera? Todos esos negocios ilícitos de la delincuencia organizada utilizan la industria financiera económica mundial establecida. Es el lavado de dinero, pero allá hay países que les dan... Voy a hacer pausa. Sí. Pero allá hay países que se lo siguen prestando. Sí. Es decir, hay países que le siguen facilitando el lavado de dinero. Sí. Voy a pausa. Bloqueo naval. Bloqueo naval. Ahorita me cuento de eso. Y lo más importante... pausa. Voy a pausa y regreso. Zairena, déjame ir a pausa que si no me regañan. Ya regreso. No quiero que se me olvide. Guillermo Descalzo dijo bloqueo naval. Eso es súper interesante. ¿Cómo lo planteas? Es que no solamente el bloqueo naval, es bloqueo financiero y naval. Que se establezca un bloqueo naval alrededor de Venezuela para impedir totalmente la salida del petróleo. Eso acaba de hundir al régimen. A la par de un bloqueo financiero congelándole las cuentas del régimen de Maduro a nivel global. Esas dos cosas son realmente acción gubernamental no violenta que se puede hacer. El bloqueo financiero lo hemos escuchado ya. El bloqueo naval nunca había escuchado nada de eso. ¿Quién lo haría? Estados Unidos. ¿Solo Estados Unidos o una coalición? El único país capaz de hacerlo. ¿Y coalición no? ¿Por qué no pensamos en una coalición? Las coaliciones siempre han sido de nombre nada más. Y yo he estado en tantas guerras de coaliciones y solamente he visto cascos americanos. El resto han estado por allí en alguna carpa con su banderita. Lo mismo en un bloqueo naval, tendrán su botecito por acá, su botecito por allá, pero la armada es la americana. Ponle una armada americana alrededor de Venezuela, bloqueando la salida del petróleo, y vas a ver cómo cambia todo. Es que no todo. Tienen más. Y el bloqueo financiero para todo lo que son las transacciones de la limpieza de todo el dinero, producto de los delitos internacionales. El problema es que desgraciadamente no se ha logrado globalmente hacer este bloqueo financiero porque hay países que siguen facilitando, que son parte del negocio, O sea, son los socios de todas estas transacciones irregulares y entonces obviamente no les van a cerrar el flujo. La única salida que tendría, y discúlpame que te cambie el tema un poquito, en esto Maduro del bloqueo naval es Rusia. Rusia apoya a Maduro y las relaciones del régimen de Donald Trump con el gobierno ruso dejan mucho de entrever de algún tipo de arreglos entre ellos. ¿Habrá un arreglo por el cual Rusia impida un bloqueo naval americano a Venezuela? La relación de Trump con Rusia pone en peligro la posibilidad de un bloqueo naval a Venezuela, que sería la estocada mortal. Lo cierto es que Estados Unidos, o sea, esto es irreversible. Olvidémonos de Venezuela. ¿Te parece? Voy a llevar mi cabeza a Estados Unidos. Y la postura del gobierno de la administración Trump es irreversible. Y más con el ego del presidente Trump. Esto no va para atrás. O sea, él no va a quedar mal. Vamos para allá va, ¿no? Creo que Washington, la administración Trump, se metió en este barco. Va a ser muy difícil que
pueda echar para atrás y ya dejar esto de lado. Es una de las cosas que juega a favor del escenario del cambio. Y ciertamente la oposición se ha tomado serios cambios, importantes cambios. Hace año y medio todavía están hablando del camino electoral. Yo creo que en este momento es que apenas comienza a plantearse el problema real de Venezuela. El fundamento de que estás lidiando con una de las más tenebrosas dictaduras que ha visto la región, y que aquí no hay salida electoral, aquí no hay diálogo, esto hay que enfrentarlo de frente. Eso empezó a cambiar y estos pasos que se han estado dando, el nombramiento de un gobierno interino, que si bien no tiene el poder en Venezuela, el poder de facto maneja Maduro, está abriendo una plataforma de acción que la comunidad internacional ha empezado a actuar. Pero aquí hay muchas cosas que hacer todavía. Esta idea del bloqueo naval para tratar de ponerle fin al flujo de petróleo, las ventas petroleras, es muy buena idea, pero hay que tratar de ingresar a otros países a montarse en esto. Y el caso de América Latina debe entender que lo que pasó en Venezuela es una situación muy perversa que podría repetirse en todos los países. Claro, completamente. Y hay que tratar de montarse en esto para poner fin, porque lo que está a prueba es, ¿puede este modelo sobrevivir? Y si puede sobrevivir en Venezuela, va a poder sobrevivir. Pero, oye, Antonio, y aquí tiene que haber, que este es mi gran cuestionamiento, se lo he dicho a Luis Almagro de frente, ¿no? El sistema interamericano tiene que evolucionar. Es decir, el sistema interamericano quedó expuesto como algo caduco, como algo inservible frente a un régimen como el que estamos viendo en Venezuela. Los procesos democráticos, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, el propio sistema interamericano, no funciona en contra. Yo se lo digo a Luis Almagro, decía, y siempre lo ha dicho, ¿no? Es un régimen criminal. Y a los criminales se les trata con procesos democráticos. No, lo siento mucho, pero esa es la realidad hoy por hoy. Esa es la trampa de la democracia. Eliges democráticamente a un tipo que es totalitario y se monta sobre su totalitarismo con el escudo de la democracia. Y entonces no le podemos hacer nada porque tiene el escudo de la democracia. Bueno, pero es que tiene que haber una evolución, Guillermo, ¿no? O sea, creo que esto es un llamado para la comunidad internacional para que haya una evolución en los sistemas. No podemos seguir picando piedra cuando ya hay otras formas de procesarla. Debería ser entonces el aprendizaje. La moraleja es no todos los gobiernos que dicen ser democráticamente electos es el único requisito que deben cumplir para pertenecer y para tratarlos de alguna manera. Deben haber otras señales que categoricen, además de las elecciones, porque en Venezuela quedó demostrado que una elección no significa... Claro, pero es que eso hay que entenderlo. Votar no significa elegir. No necesariamente habla de que exista democracia. No, por eso te digo, debe haber, la moraleja es que a partir de ahora... Votaron en Cuba. Bueno, y nada más participó un partido. Un solo partido. No, entonces quiere decir que lo que hay es que establecer a partir de ahora un issue que cambie definitivamente este tipo de organizaciones que agrupan, acuérdate que agrupan no a países, a gobiernos de diferentes países, y los países llegan, participan en ellos dependiendo si son democráticos o no. Entonces ya la sola democracia como la característica principal para poder pertenecer a este tipo de asociaciones ya no debería ser... De acuerdo. Habría que hacer una nueva lista de requisitos que sea más estricta. Sí, es que tú sabes que al final del día venimos uno analiza, y todo esto forma parte de que regímenes totalitarios y delincuentes como este aprendieron a utilizar las palabras, y es un problema de semántica. Sí, pero... Es un problema de semántica, que entendieron que a través de la democracia, claro. Pero hay que desmontarla. Claro, y tú sabes, la política participativa, y empezaron a utilizar este tipo de cosas para filtrarse por la pared de la... Quiero regresar, voy a hacer pausa, quiero regresar porque cuando vemos esto y escuchamos a México, a Uruguay, y perdónenme, al Papa... no, pero eso son palabras mayores. Tenemos que hablar de esto, porque mayores. El sistema interamericano, no, la ayuda humanitaria, lo que sea, pero cuando existen países todavía como México, Uruguay y el Papa, perdón, es la realidad, y le va a molestar a muchos que son fanáticos y llaman al Papa. Y te pueden llamar paranoico. Pero cuando el Papa nos ha dado cuenta que el río de sangre en Venezuela ya está corriendo desde 2014, no sé, me explico, o sea, perdón, pero hago una pausa, destrúyanme las redes sociales y regreso.
ya ni en tiempo extra sale. Maduro solicitó al Papa ayudar en el diálogo. A estas alturas del partido, hombre. O sea, ya ni en tiempo extra se pide eso, ¿no? Y luego México, pues son países conservadores, Uruguay también, país. ¿Qué es lo que están observando? Digo yo, cuando existen estos países, es donde se traba todo este tema de las democracias y de desmontar las retóricas de regímenes como el de Maduro. La democracia nos impide intervenir, la paz nos impide intervenir. La doctrina Estrada en México, no vamos a intervenir. La paz, un paso para atrás, otro paso para atrás. Si te vas con esos escudos de la paz y la democracia, hay momentos en los cuales hay que pararse en firme. ¿Tú te esperabas esto del gobierno de López Obrador? Francamente sí. Sí, te lo esperaba. Sí, absolutamente. Desde el inicio de la campaña, con la retórica misma, desde ¿no? su retórica de izquierda. ¿Y de Uruguay? Uruguay me sorprendió más. Sí, aunque es un país que tradicionalmente ha tenido tintes de izquierda, Uruguay se ha portado muy cuerdamente con el caso del Perú, cuando Alan García buscó aislarse. ¿te acuerdas? Aislarse, ¿cómo se dice eso? Asilarse. Asilarse, Sí, disculpen, el Spanglish. Sí, no, es cierto. Y se lo rechazó un ladrón. Y estuvo muy bien que rechazara el asilo a un ladrón. Ahora, lo que ocurrió en el caso de Venezuela es que, bueno... Dicen que hay billete por medio, ¿no? ¿Qué será? Yo creo que si esperamos un ratico más, unos días más, vamos a terminar de entender todo. Pero, Zairera, tú dime del Papa. Para que no me destruyan a mí nada más. Ok, bueno, tú sabes que sería suena muy duro decirlo, pero ha sido corresponsable. La abstención en estos casos es complicidad y responsabilidad, es coprotagonismo en una tragedia que significa cientos de miles de personas muertas y un régimen que, como lo conversábamos en la pausa, se ha registrado en cifras rojas, no solamente por el robo descarado, inmenso, multimillonario, sino por la cantidad de sangre que ha dejado arrastrada a lo largo de estos 20 años. Si el Papa en este momento habla de la necesidad de un diálogo entre ambas partes de forma pacífica, y utiliza esa palabra como que si él no supiera que la paz en Venezuela no existe porque el uso de la violencia y el plomo lo tiene el dictador. Entonces, y lo utiliza precisamente para mantenerse en el poder. Si él habla ahorita de eso y lo excusa, lo trae a la mesa y lo excusa además para prevenir un derramamiento de sangre, yo lamento decirle a todas aquellas personas que son firmemente creyentes en la religión católica que la primera figura que los lideriza es corresponsable de lo que está pasando en este momento en Venezuela y ha sido corresponsable, incluso le da la razón a todos aquellos que piensan que cuando el Papa visitó Cuba, lo visitó con una intención y por eso se reunió con los dictadores castrocomunistas y no se reunió con la oposición y no le dio chance de hablar a las damas de blanco o a Osvaldo Payá, que lo teníamos vivo en ese momento. Entonces, al final del día nos vamos a enterar o nos damos cuenta que casi que tenía la razón todas aquellas personas que decían el señor Papa como que simpatiza más con la izquierda totalitaria que con lo que son los partidos de centro que de verdad promueven la realidad de lo que son los valores democráticos en el mundo, ¿no? Me acabas de salvar de las redes sociales. Ay, Dios mío. Antonio. A ver que meta con el Papa. No, tú por favor, da tu opinión. Quieras, pero es muy cierto. Pero el peso que puede tener la palabra del Papa, hombre. Ciertamente, la percepción es que el Papa ha tenido como cierto grado de simpatía hacia los gobiernos de izquierda. Pero yo creo que la iglesia venezolana le ha estado mostrando con el correr de los tiempos lo que está pasando en Venezuela. Y yo sí he percibido un cambio en la posición del Papa. Maduro le pidió directamente que intercediera, que se metiera en esto, y el Papa dijo, bueno, yo sin la oposición no me voy a meter, por lo menos está tomando una posición... Que lo pidan las dos partes. Neutra, eso fue lo que dijo. ¿Sí? Ahora, cierto es que... Sí, pero no puedes declarar que tienes temor a que corra la sangre en Venezuela. Perdón, es un insulto la cantidad de sangre que ya ha corrido en Venezuela. En defensa del Papa, el Papa vivió bajo una dictadura militar de ultraderecha. Argentina, sí. Y tiene la ultraderecha nixoniana como lo máximo de la oscuridad. Sí, como una referencia, claro. Pero no puedes, cualquier extremo es malo. Cualquier extremo. O sea, estos crímenes que se cometen no son de izquierdas y derechas. Digo, no es de izquierda, se dan derecha, en izquierda, en centro, en todos lados, ¿no? Y el que piense lo entiende así. El tema aquí del diálogo es que el diálogo
le da oxígeno a Maduro. Y eso lo hemos visto. No, el punto Pero del lo hemos diálogo dicho ya. hace rato ¿Cuántas se veces pasó. lo hemos visto? Muchas veces. Muchas veces. El punto del diálogo hace rato ya se venció, se cumplió. Incluso yo... Es que el diálogo ya suena cuando la palabra se menciona, es como un insulto para los venezolanos. Suena ¿no? una herramienta que Es solamente como- favorece al régimen. Es como recordarle el 10 de mayo a un mexicano, ¿no? Absolutamente. Por no decirlo de otra forma. La oposición venezolana perdió mucho terreno político por haberse montado en esa tesis del diálogo. Y eso lo que hizo fue hacerles perder la credibilidad que tenía. Ahora empiezan a tenerlo otra vez. Y entonces cuando se menciona diálogo es muy tóxico para ellos. Pero hay elementos dentro de la oposición que todavía empujan hacia eso. Y no se sabe si es que son gente bien intencionada, pero que están equivocados, o de gente que está tratando de alguna manera, darle una mano al régimen. Esa es la sospecha de mucha gente. Voy a hacer pausa y regreso. Yo no sé, se ha ido muy rápido el programa. Bueno, ahorita veo cuánto nos queda. Ya me conté. Hoy, qué bárbaro, qué rápido. Pues estamos de vuelta. Retomo el tema que estábamos en el corte, ¿les parece? Sí, señor. Porque yo les comentaba que le dije a Juan Guaidó en la entrevista, le digo, si el precio de la salida de Maduro es su impunidad, están dispuestos a, y como que caímos todos en la cuenta de que, pues si se le da la amnistía que se le ofrece también a él mismo, sale impune de todos los delitos que se le han venido acusando. Mi pregunta es, ¿se tiene que plantear esto como una justicia transicional o lo podemos dejar en una ley de amnistía? Porque el escenario me parece más una justicia transicional. Lo vimos con las FARC, ¿no? Yo creo que es un tema sumamente difícil. Yo creo que lo que está planteado, si no hay este quiebre en la Fuerza Armada, es un escenario de conflicto bélico, ya sea por un ejército extranjero, una coalición extranjera, o un sector de las Fuerzas Armadas que se levante y es una guerra civil. Entonces estamos hablando, lo que está aquí en juego, lo que estamos hablando concretamente es unas situaciones muy fuertes y muy dañinas. Si se pudiera evitar eso a través de una oferta de amnistía, yo creo que no es descartable. Bien vale la pena. Habría que analizarlo. Pero además la amnistía aplica... Bien vale la pena por la impunidad de Maduro. Y por todo lo que se puede prevenir en Venezuela, que no hemos hablado de eso, pero es que hay un escenario... Pero por eso, bien vale la pena. Yo creo que sí, pero además hay que entender que la amnistía funciona en Venezuela, pero que el caballero está buscado hasta por la Corte Divina si él sale de Venezuela. La compasión está por encima de la justicia y hay que tenerle compasión al pueblo de Venezuela. Ahora, habiendo dicho eso, me recuerdo cuando se fue Somoza a Paraguay y acabaron matándolo con un obús. Me dejaste pensando algo, porque en el tema de las FARC, la gran discusión hoy en Colombia son los delitos de lesa humanidad de los que se acusa a algunos integrantes de las FARC. Y el reclamo de un sector de la sociedad colombiana de que se haya perdonado eso a través de una justicia transicional. Porque tú me lo llevas a que, bueno, sí, eso es en Venezuela. No. A la justicia, los crímenes de lesa Eso es humanidad. afuera también. No, Incluso crímenes de lesa humanidad lo estamos viendo con Colombia. Sí. Y ese es un tema que está ahí pendiente. Sí. Porque Sí, sigue la pelea. y ya vimos con el caso de Pinochet. Se le ofreció inmunidad y eso terminó enfrentando problemas en la justicia en Europa. Este pacto que se hizo con los paramilitares en Colombia, muchos de ellos tuvieron que empezar a haber problemas en la Corte Internacional por crímenes de lesa humanidad. De manera de que una cosa es que se promete y otra cosa es que se cumple esa oferta. Exacto. Que no es exactamente lo mismo. Pero sí creo, tú sabes que hasta este momento todas las ofertas que se han hecho, incluida esa de amnistía que tú le preguntaste al presidente Guaidó y que fue un momento de unos segundos de silencio incómodo, yo creo que han valido la pena por todo lo que significa lo que puede venir en Venezuela. Que aparte de después de la ayuda humanitaria son dos escenarios, uno muy malo y otro peor que el muy malo. Sí. Por todo lo que significa que la violencia en Venezuela no se va a acabar porque entra ayuda humanitaria. Nos quedamos con ese ¿Estamos pensamiento. Claro, no. Y ese es otro programa completo de una hora. Sí, señor. Ahora, última pausa, regresa. El martes, el independiente Howard Schultz, foro presidencial de CNN, en vivo desde Houston. Y mucho más. Y como siempre se nos pasa esto volando. Yo tengo que darle, nada más me queda el chance de darle las gracias
Antonio Delgado, Zairena Barbosa y Guillermo Descalzi. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Muy bien. ¿Se les pasó igual de rápido que a mí o soy el único loco que piensa que pasó Volando, rápido? la verdad. Te debo el tema del discurso de Trump. Porque yo sé que venía Guillermo, yo vengo listo. Lo dejé ahí. Muchas cosas hay que hablar en Venezuela. Muchas gracias. Los voy a volver a ver porque esto va... Espero que no para muy largo, pero todavía me falta, ¿no? Bueno, pues yo soy Fernando del Rincón, como siempre le digo, si no saben quién confiar, aquí estamos, a discreción, claro. Fuentes confiables. Pásela ahí.